Las matemáticas de la vivienda ideal. Ensayo crítico de Colin Rowe. Les traemos en formato audio uno de los mejores artículos de arquitectura y crítica, texto que compara el vínculo geométrico de las viñas de Le Corbusier con las de Andrea Palladio. Colin Rowe fue un arquitecto inglés que desarrolló su trabajo enfocado en historia de la arquitectura, crítica y teoría. Es un texto corto, pero que por su carga crítica e histórica te la recomendamos de escuchar detenidamente. Las matemáticas de la vivienda ideal. Publicado por primera vez en Architectural Review en 1947. Como tipo ideal de edificio centralizado, la Villa Capra o Villa La Rotonda, de Andrea Palladio, es el que más inmediatamente salta a la imaginación. Matemático, abstracto, cuadrangular, sin ninguna función aparente y totalmente memorizable. Cuenta con derivados diseminados por todo el mundo. Cuando Palladio escribe sobre este proyecto, él menciona lo siguiente: 2 puntos. El emplazamiento es el más bello y agradable que hallarse pueda, pues se encuentra sobre un pequeño otero de fácil acceso, regado en un costado por un río navegable, y en el otro circundado por las más hermosas colinas, que asemejan un gran teatro, y están cultivadas con excelentes frutales y viñas exquisitas. De modo que, por cualquier lado, goza de los más espléndidos panoramas, algunos de los cuales son limitados, otros amplios, y unos terceros cerrados solo por el horizonte. Debido a lo cual, el edificio posee pórticos en sus 4 costados. Teniendo la mente preparada tras esta lectura de las palabras de Andrea Palladio, un fragmento del texto de Le Corbusier titulado Precisions resultará de innegable parecido. El texto no es menos lírico, y sí más explosivo. Y Le Corbusier lo emplea para describir el emplazamiento de su proyecto La Villa Savoie en Poissy. Le Corbusier menciona 2 puntos. La situación: un enorme césped curvado como una cúpula rebajada. La casa es una caja suspendida en el aire, en medio de los prados que dominan el vergel. Es un plano puro, y encuentra su lugar idóneo en el agreste paisaje de Poissy. Sus moradores lo han elegido porque esta campiña agreste, con su vida campesina, es hermosa, y ahora la contemplarán, desde lo alto de su jardín colgante, o desde los 4 costados de sus alargados ventanales. Su vida doméstica quedará inserida en un sueño bucólico. La Villa Savoie ha recibido bastantes interpretaciones. Evidentemente puede ser considerada como una máquina en la que vivir, como disposición de espacios y volúmenes que se penetran mutuamente, como una emanación del espacio-tiempo. Pero la sugestiva referencia a los sueños de Virgilio podría hacernos conectar con el fragmento en que Palladio describe su rotonda. El paisaje de Palladio es más agrícola y bucólico. Evoca menos el indomeñado aspecto pastoril. Emplea una escala mayor, pero el efecto de ambos fragmentos es bastante parecido. Sin embargo, una comparación más específica que salta a la vista es si comparamos el proyecto La Villa Foscari de Palladio, edificada hacia 1550 y 1560, y la casa construida por Le Corbusier en 1927 para los señores Michael Stein en Garches. Se trata de 2 edificios que en sus formas y evocaciones tienen superficialmente tan pocos puntos de semejanza que parece grotesco compararlos. Sin embargo, aunque la obsesiva gravedad psicológica y física de la malcontenta
o de la Villa Foscari no tenga paralelo es una casa que a veces parece querer convertirse en un buque y otras en un gimnasio. Esta diferencia de temperamento no debe impedirnos examinarlas detenidamente. Para empezar, tanto Garcés como la Malcontenta están concebidas como bloques únicos, y a pesar de las variantes en el modo como han sido tratados los tejados, podemos advertir que ambos bloques poseen un volumen similar, que mide 8 unidades de longitud por 5.5 de ancho y 5 de alto. Además existe también una estructura abierta que puede ser observada en ambas y que es comparable. Cada casa muestra y oculta un ritmo alterno de intervalos espaciales dobles y sencillos, y ambas, leídas desde el frente hacia atrás, muestran una distribución tripartita de líneas de soporte comparable. Llegados a este punto, quizás sea preferible introducir un casi comparable, ya que si bien la distribución de las coordenadas horizontales básicas es en ambos casos muy semejante, no es menos cierto que existen algunas ligeras, pero significativas diferencias en la distribución de esas líneas de soporte, que aproximan ambas fachadas. En Garcés, por ejemplo, leyendo desde la fachada hacia la parte posterior, el intervalo espacial fundamental se desarrolla según un esquema 1-2-1-1-2, mientras que en la Malcontenta nos encontramos con una secuencia 2-1-1-2. En otras palabras, mediante el uso de un módulo de media unidad, Le Corbusier obtiene la comprensión de su abertura central, desplazando el interés a otras zonas, mientras Palladio subraya el predominio de su división central mediante una progresión hacia el pórtico que centra decididamente la atención en esas dos áreas. Un esquema es, por tanto, potencialmente disperso y probablemente igualitario, mientras el otro es concéntrico y decididamente jerárquico. De todos modos, a pesar de esta diferencia, debemos añadir que en ambos casos existe un elemento saliente, que es una terraza volada o un pórtico añadido. Las estructuras, naturalmente, no pueden ser comparadas, y en cierta medida ambos arquitectos las consideran como una justificación de sus resoluciones. Palladio, por ejemplo, emplea una sólida pared maestra, sobre la cual escribe lo siguiente, 2 puntos. Debe observarse que las distancias de la derecha se corresponden con las de la izquierda, de modo que los materiales deben ser los mismos en uno y otro lugar, y las paredes deben soportar equitativamente el peso de la cubierta, porque si las paredes fuesen gruesas en un lugar y delgadas en otro, estas últimas serían más firmes para resistir el peso, debido a su proximidad a las paredes, mientras que las primeras resultarían debilitadas, lo cual, al correr el tiempo, produciría grandes prejuicios y arruinaría toda la construcción. Lo que preocupa a Andrea Palladio es la disposición lógica de los motivos dogmáticamente aceptados, pero intenta descubrir una razón estructural en las simetrías de sus planos. Le Corbusier, sin embargo, intenta demostrar que la estructura es la base de los elementos formales del diseño. Compara el nuevo sistema con el viejo y se muestra más comprensivo. Al respecto, Le Corbusier menciona 2 puntos. Me permito recordar el plan parálisis de la casa de piedra y de lo que hemos logrado con las casas de hierro o de cemento armado. Planta libre, fachada libre, esqueleto independiente, ventanas alargadas, paneles de cristal, pilotes, techo jardín y el interior provisto de armarios y desprovisto del entorpecimiento de los muebles. El sistema estructural de Palladio
exige casi necesariamente que se repita la misma distribución en todos los pisos del edificio, mientras que la sustentación en puntos permite a Le Corbusier una distribución flexible, aunque ambos arquitectos sostengan puntos de vista que no se hallan plenamente justificados por las razones que nos ofrecen. La sólida estructura de las paredes exige una absoluta simetría, señala Andrea Palladio. Sin embargo, Le Corbusier proclama que el esqueleto de un edificio requiere una libre distribución. Ambas posiciones podrían ser exigencias personales de su depurado estilo, pues son muchos los casos en los cuales los edificios asimétricos de estructura tradicional continúan en pie, y no menos los de esqueleto moderno cuya distribución convencional sigue siendo satisfactoria. En ambos edificios, la primera planta se halla comunicada con el jardín por medio de una terraza o pórtico y por una escalera. En la Malcontenta, esa planta principal forma un vestíbulo cruciforme, con 2 suites en 3 habitaciones cada una, y 2 escaleras dispuestas simétricamente a su alrededor. En Garches, sin embargo, no hay nada que pueda ser descrito con igual facilidad. En Garches existe un vestíbulo central y 2 escaleras, pero mientras una de ellas ocupa una posición similar a las de la Malcontenta, la otra hace un giro de 90 grados. Además, el vestíbulo de entrada es visible desde este nivel, a través de una abertura simétrica practicada en el suelo. Y la terraza se ha convertido en parte de un volumen metido hacia adentro, que oblitera la línea de soporte, situada en una relación mucho menos perceptible respecto a la estancia principal. Por lo tanto, en Garches, la forma cruciforme solo perdura a modo de vestigio, y en consecuencia, en lugar de la centralidad del espacio principal que se ve en el proyecto de Andrea Palladio, aquí se logra un equilibrio en forma de Z, consolidado al meter una pequeña biblioteca en la sala principal. Finalmente, mientras en la Malcontenta hay un evidente eje en forma de cruz, en Garches este movimiento transversal, insinuado por los vacíos centrales de las paredes laterales, solo alcanza un desarrollo implícito y fragmentario. Las paredes de la Malcontenta comprenden el tradicional muro sólido perforado por aberturas verticales, con énfasis central en el pórtico y acentos subsidiarios en las ventanas laterales, situadas hacia los extremos de la fachada. El doble saliente en el centro del edificio, que sustenta los frontones superiores del tejado, viene expresado en un frente por una única puerta y por otro frente por un motivo de baños romanos. Y horizontalmente, la pared también se adapta a las 3 divisiones primarias: base, primer plano y ático añadido. La base tiene el papel de sólido saliente, de soporte consistente, sobre el cual descansa la casa. Pero mientras el primer plano o la primera planta y el ático reciben un tratamiento rústico, la base es tratada como una superficie plana y la sensación de que sobre ella descansa un peso todavía mayor se alcanza gracias a esta inversión elevadamente emotiva del orden corriente. Además, la situación en Garches es más compleja, y la explotación del sistema estructural ha llevado a concebir la pared con una serie de bandas horizontales, estrategia que otorga el mismo interés tanto al centro como a los extremos de la fachada, y que además es mantenida por la tendencia de Le Corbusier a suprimir los intervalos más amplios de las aberturas dobles. De este modo, cualquier sistema de acento central vertical y de inflexión de la pared para originarlo
queda profundamente modificado. Y el resultado inmediato en la elaboración del jardín de Garcés se evidencia en el desplazamiento de los elementos que podrían ser considerados equivalentes al pórtico de la Malcontenta y a su frontón añadido. Estos elementos cobran independencia, se separan y, transpuestos a la terraza y al pabellón de la azotea, uno ocupa las dos aberturas a la izquierda de la fachada y el otro una posición central en el cuerpo sólido, aunque asimétrica en relación con la elevación total. Por otra parte, la fachada de la entrada en Garcés conserva lo que podríamos considerar como equivalente del frontón superior de Palladio. Se trata del elemento central del piso superior, aunque también debe destacarse que, a pesar de su situación asimétrica, el posterior desarrollo de este elemento en sí mismo no es simétrico, ni tampoco comunica simetría a la fachada como un todo, y aunque tiene un equivalente en el gran ventanal central del vestíbulo de entrada, dado que las incisiones de la ventana actúan de tal modo que prohíben cualquier asociación explícita de esas dos manifestaciones, el alzado queda caracterizado por algo muy parecido a esa simultánea afirmación y negación de la centralidad que veríamos en la planta. Así, al mismo tiempo que se insinúa un foco central, se inhibe su desarrollo, produciéndose por tanto un desplazamiento y ruptura de aquello que Palladio hubiese considerado precisamente como énfasis normativo. Otro importante extremo de diferenciación lo hallamos en el tratamiento del tejado. En la Malcontenta, la cubierta forma una superestructura piramidal que amplifica el volumen del edificio, mientras que en Garcés la cubierta consiste en una superficie plana que sirve de suelo a un espacio cerrado, aislado del volumen de la casa, por tanto disminuyéndolo. De este modo, podemos decir que, en un edificio, el comportamiento de la cubierta puede ser calificado de aditivo, mientras que en el otro es sustractivo. Aún así, si dejamos de lado esta importante distinción, veremos que ambos tejados poseen cierta variedad de apéndices, regulares o azarosos, frontón o pabellón, que sostienen una importante relación con las superficies verticales de las paredes de la casa, aunque dichas relaciones sean muy distintas en cada caso. Que las matemáticas y la armonía musical constituían la base de la proporción ideal era una creencia muy extendida en los círculos en los que Palladio se movía. Se pensaba que debía existir una correspondencia entre los números perfectos, las proporciones de la figura humana y los elementos de la armonía musical. En realidad, lo que se sugería no era que las proporciones arquitectónicas derivasen de las armonías musicales, sino más bien que las leyes de la proporción eran establecidas por la matemática y aplicables a todos los campos. El universo de la especulación platónica y pitagórica estaba integrado por las relaciones más simples de los números, y ese cosmos quedaba formado dentro de un triángulo construido por el cuadrado y el cubo de los números 1, 2 y 3. Además, sus cualidades, ritmos y relaciones se establecían dentro de esa estructura numérica hasta llegar al número 27. Y en esa época se pensaba que si tales números gobernaban las obras divinas, era lógico que las obras humanas fuesen igualmente construidas a su semejanza. En palabras de Alberti, la naturaleza siempre actúa consistentemente y con analogía en todas sus obras.
En consecuencia, lo que es evidente en música también debe serlo en arquitectura. De este modo, la proporción, considerada como una proyección de la armonía del universo, tenía unas bases científicas y religiosas, que quedaban fuera de toda duda, y por lo tanto Palladio podía gozar de todos los beneficios de la utilización de estas proporciones con una absoluta objetividad. Le Corbusier también ha expresado opiniones similares respecto a la proporción. Las matemáticas proporcionan verdaderas reconfortantes. También señaló dos puntos: que solo se abandona una obra cuando uno se halla seguro de haber llegado a una cosa exacta. De todos modos, aunque sea evidente que lo que Le Corbusier persigue es la exactitud, lo que encontramos dentro de sus edificios no es la incuestionable claridad de los volúmenes de Palladio. Se trata más bien de cierto tipo de deliberada oscuridad. Y en consecuencia, mientras que la geometría de la Malcontenta impregna todos los volúmenes internos del edificio, en Garcés parece residir exclusivamente en el bloque en tanto que conjunto y en la disposición de sus soportes. La posición teórica sobre la que descansaba el punto de vista de Palladio se desintegró en el siglo XVIII, al convertirse la proporción en una cuestión de sensibilidad individual y de inspiración privada. Y Le Corbusier, a pesar del apoyo que encuentra en las matemáticas, ya no puede gozar por su situación histórica de aquella incuestionable posición. Tal vez el funcionalismo fuese un intento altamente positivista de reafirmar una estética científica que pudiera poseer el valor objetivo de la crítica antigua, y en última instancia, platónico-aristotélica. Pero esta era una interpretación safia. Los resultados pueden ser mesurados en términos de procesos. Las proporciones son aparentemente accidentales y gratuitas, y Le Corbusier impone modelos matemáticos a sus edificios, en flagrante contradicción con esta teoría. Estas son, precisamente, las universales verdaderas reconfortantes de la que él habla. De este modo, bien debido a la teoría, o a pesar de ella, ambos arquitectos comparten un estándar común, un estándar matemático. No debe sorprendernos que ambas construcciones tengan un volumen parecido, ni que ambos arquitectos decidiesen exponer didácticamente su adhesión a las fórmulas matemáticas. De ambos, el más agresivo es Le Corbusier, y en Garcés indica cuidadosamente sus relaciones mediante un aparato de líneas y figuras reguladoras, colocando en los dibujos del alzado la sección aria. Pero, si las fachadas de Le Corbusier son para él la demostración primaria de las virtudes de la disciplina matemática, en Palladio diríase que la prueba definitiva de su teoría se centra en la planta. Palladio dota consistentemente tanto sus plantas como sus alzados con sus justificaciones numéricas. Pero en realidad, las diminutas y crípticas cifras que añade a sus planos siempre parecen ser más convincentes, o al menos más comprensibles, cuando se refiere a la planta. Y este hecho quizás sea más fácil de comprender si tenemos en cuenta que en una casa como la Malcontenta, el plano debe ser entendido como una muestra de la belleza, como una belleza natural, como la pureza de las cosas en sí, abstracta y sin complicaciones. Mientras que las fachadas han sido necesariamente adulteradas, mediante el empleo de materiales. Las fachadas se complican. Su ratio estrictamente platónica puede quedar viciada, en última instancia, por la presencia tradicional, en este caso del orden jónico, que posee su propia razón de ser,
y que inevitablemente introduce un sistema de medidas alternativo. El conflicto entre las exigencias del orden y una serie de relaciones, que se puede decir habituales y naturales, es, presumiblemente, la fuente de la que derivan las fachadas de la malcontenta. Son fachadas sugestivas, evocativas, pero no son ni fácil ni totalmente susceptibles de regulación matemática. Por lo cual, nos hallamos volviendo de nuevo a la planta de paladio. Con sus dimensiones explicativas, las dos suites, integradas por 3 estancias cada una, pueden ser leídas como una progresión de una relación 3-4 a una relación 2-3. Las relaciones matemáticas que se encuentran son muy amplias. Se puede ver una numeración de 12-16, 16-16 y 16-24. Y en este aspecto debemos reconocer, tanto en Le Corbusier como en Palladio, al menos una errónea identificación de sus propios deseos con la realidad. Pero si la razón de 3,5 es igual a 5,8, no es más que una aproximación a la razón de la proporción áurea. Y aunque la medida ideal de las distancias de Palladio no concuerde con su verdadero tamaño, no debemos sorprendernos ni pensar que lograríamos algo útil ahondando en tales inconsistencias. Más vale que consideremos que es mucho más oportuno examinar la preferencia de Palladio por la triple división y la inclinación de Le Corbusier a dividirla en 4 partes. En la malcontenta, como ya hemos advertido, las fachadas están verticalmente divididas en 3 secciones principales, la del pórtico y las paredes adyacentes. Y horizontalmente encontramos la misma situación en la secuencia, bajos, primer plano y ático. En Garcher, sin embargo, y a pesar de las partes estructurales que son comparables, siempre nos encontramos con una situación, si no de 1, sí al menos de 2, o alternativamente de 4 campos de interés que se ofrecen al espectador. Así, en el alzado de la entrada, prevalece un esquema de 4 y 1, y en la fachada del jardín, esta descomposición se convierte en una proporción de 4 y 2. En ambos edificios, sin embargo, existen elaboraciones de detalle sobre el esquema predominante, que van complicándose debido a esa interacción de un sistema subsidiario. Por ejemplo, con la extensión vertical mediante el arco y la bóveda, en diagonal con la línea del tejado y del frontón, Palladio modifica las asperezas geométricas de su cubo, y ese empleo de elementos circulares y piramidales con los cuadrados parece ocultar y amplificar la intrínseca severidad de los volúmenes. De todos modos, el arco, la bóveda y la pirámide figuran entre las prerrogativas de la construcción con paredes maestras. Pertenecen a las variantes admitidas por el plano tradicional, y esa introducción de formas en arco y de techos en punta es una libertad que Le Corbusier no se puede permitir en su proyecto en Garches, ya que en los edificios de esqueleto moderno lo que predomina son los planos de los pisos y los techos horizontales. Es decir, ha habido un cambio radical, ya que en los proyectos de Palladio lo que predominan son los planos verticales. Y por tanto, aquella especie de parálisis que Le Corbusier advertía en la planta de los edificios con paredes maestras como los de Palladio, se ve en cierta medida trasladada a la sección y a las fachadas de los edificios de estructura de hierro u hormigón. Para combatir esto es posible agujerear el suelo y crear una doble altura para dar cierto movimiento al espacio vertical. Pero la calidad escultórica del edificio, como si fuera esculpido, ha desaparecido. Y es imposible que exista algo reminiscente
de la firme transmutación seccional y de la modelación del volumen que hallábamos en Palladio. Al seguir los planos predominantes de la construcción, la elaboración y extensión de la estructura del edificio debe producirse, ahora en horizontal. En otras palabras, se ha cambiado la libertad de la planta por la libertad de la sección. Pero las limitaciones del nuevo sistema continúan siendo casi tan semejantes como las del antiguo. Y aunque la sólida estructura de las paredes maestras ha sido tumbada de lado, trasladando al plano las antiguas complejidades de la sección y las sutilezas del alzado, parecen existir razones que nos inducen a juzgar que la elección de la planta por parte de Palladio y del alzado por parte de Le Corbusier son respectivamente documentos muy ilustrados de una elemental regulación matemática. Las audacias espaciales de Garcés continúan causando viva emoción, pero a veces pudiera pensarse que nos hallamos ante un interior que sólo puede ser aceptado por el intelecto que actúa desde dentro de una escena vacía. En Garcés se observa una permanente tensión entre lo organizado y lo aparentemente fortuito. Conceptualmente todo está muy claro, pero sensualmente causa profunda perplejidad. Encontramos formulaciones de un ideal jerárquico y contraformulaciones de otro ideal igualitario. Ambas construcciones pueden parecer aprehensibles desde el exterior, pero desde el interior, en el vestíbulo cruciforme de la malcontenta, descubrimos el secreto de todo el edificio, mientras que en Garcés no es posible situarse en un punto determinado y recibir una impresión total. En Garcés, la necesaria equidistancia entre suelo y techo otorga igual importancia a las partes del volumen intermedio, y por lo tanto el desarrollo de un foco absoluto en una conducta arbitraria, por no decir imposible. Le Corbusier acepta el principio de la extensión horizontal, y en Garcés vemos cómo el foco central es descompuesto consistentemente, desintegrando la concentración en cualquier punto, y haciendo que los fragmentos disgregados del centro se conviertan en una periférica dispersión de las incidencias, en una programada concentración del interés en los extremos del plano. Pero es ahora cuando ese sistema de extensión horizontal, que conceptualmente es lógico, parece erguirse contra los rígidos límites de todo el bloque, que es experimentado como perceptualmente indispensable. Y el resultado es que Le Corbusier, encontrándose con un freno a la extensión horizontal, se vio obligado a emplear las soluciones contrarias. Así, vaciando grandes volúmenes de bloque en forma de terraza y de jardín en el tejado, introduce el impulso de energía opuesto. Y al oponer un momento explosivo o uno implosivo, al introducir gestos de inversión junto a los de expansión, vuelve a emplear simultáneamente estrategias conflictivas. Debido a su complejidad, el sistema resultante pone claramente de manifiesto la subestructura elemental y geométrica del edificio. Y a modo de secuela, el incidente periférico, que sustituye al foco de Palladio, también puede ser mezclado con las inversiones que representan un desarrollo esencialmente análogo a la estrategia de Palladio, que es la extensión vertical. Por último, existe un proceso semejante al que hemos visto en la planta que también se da en el alzado. Ahí encontramos la misma difusión regular de valores e idéntico desarrollo irregular de los puntos de concentración. Y ahí, debido a las ventanas horizontales, que otorgan igualdad al centro y a los extremos de la fachada, la desintegración del foco que jamás llega a contemplarse
provoca una vívida oscilación de la atención. Al igual que en la planta, no hay nada residual, nada que sea pasivo, nada que se mueva lentamente. Y de este modo, los extremos del bloque adquieren energía, claridad y tensión, como si intentasen frenar el incidente periférico para que no salga disparado del conjunto del bloque. Menos fácil resulta llevar a cabo una minuciosa comparación de las dos casas, que inicialmente parecían tener más puntos de semejanza, la Villa Savoy y la Villa La Rotonda. Cabe presumir que ello es debido a que ninguno de ambos edificios posee una estructura tan perfectamente condensada, ni produce un impacto emotivo tan fuerte como hallábamos en Garcés. Palladio tenía una preocupación muy grande por los alzados y la planta para dar énfasis a la centralidad, y Le Corbusier quería crear una dispersión del foco en este proyecto. Si hablamos de ambos proyectos en cuestión a belleza, los dos edificios son de mundos distintos. Palladio busca un plano de claridad meridiana y la organización lúcida de elementos convencionales siguiendo una simetría que fuese una forma de orden memorable, por lo que las matemáticas se convertían en la última palabra del mundo de las formas. Para él, su obra era básicamente una tarea de adaptación de la vivienda antigua. Y en el fondo de su pensamiento, atisbaban siempre las grandes salas de las termas imperiales y edificios, como la casa de Adriano en Tívoli. Palladio elaboró distintos esquemas de reconstrucción de edificios domésticos griegos y romanos, basándose en Vitruvio y Plinio, e incorporando elementos que en la realidad griega y romana solo hubieran pertenecido a los edificios públicos, pero que él consideraba generales. Evidentemente, para Palladio, Roma seguía tremendamente viva, y si los antiguos habían adoptado el templo a partir de la vivienda, sus planos a gran escala también debían provenir sin duda de otra operación idéntica. Le Corbusier siente idéntica reverencia por las matemáticas, y a veces parece impregnado de un historicismo muy parecido. A Le Corbusier le interesaba mucho el estilo bizantino de la anónima arquitectura del mundo mediterráneo, y en él también se ve presente esa delectación típicamente francesa por los aspectos más descarados de la mecánica. Geométricamente se puede decir que ambos arquitectos se aproximaron un tanto al arquetipo platónico de la vivienda ideal, con el cual puede quedar emparentada la fantasía del ensueño bucólico, y la realización de una idea, que viene representada por la casa como cubo, que también puede ser fácilmente considerada como algo adaptable a esos bucólicos ensueños. Ahí es precisamente donde se plantea el conflicto entre lo absoluto y lo contingente, lo abstracto y lo natural, y el abismo entre el mundo ideal y las exigencias demasiado humanas. Para superar ese abismo, hay que poseer la competencia y la precisión de quien construye una fuga impecable. Y si se le añade una seriedad casi religiosa, como ocurre en La Malcontenta, o se impregna de alusiones sofisticadas e irónicas, como sucede en Garcés, el éxito organizativo es una verdadera proeza intelectual, que reconcilia la mente con lo que pudiera ser discrepancias fundamentales respecto al programa. Como constructor de fugas arquitectónicas, Palladio es el clasicista convencido, con un repertorio de formas del siglo XVI debidamente humanizadas, y transporta ese material recibido con una pasión y seriedad tales que se adecuan perfectamente a la prolongada validez que él cree ver en ellas. La referencia al panteón en los frontones sobre añadidos de La Malcontenta,
Las referencias a las termas en el salón cruciforme y la ambigüedad, profunda tanto en concepción como en forma, de la equívoca conjunción de la fachada del templo con el edificio doméstico, son elementos cargados de sentido, tanto por lo que son como por lo que significan. Todo ese aparato sirve, no para recrear la antigua vivienda, sino para algo todavía mucho más significativo, para producir una nostalgia creadora, que evoca una manifestación de poder mítico en la que se igualan lo romano y lo ideal. Le Corbusier, por el contrario, representa al más católico e ingenioso de los eclécticos. Los órdenes, las referencias romanas, eran el revestimiento arquitectónico tradicional de la autoridad. Y aunque para cualquier arquitecto moderno resulte difícil mostrarse tan enfático como lo fue Palladio respecto a la civilización romana, en Le Corbusier siempre hay un elemento de ingenio que sugiere que la referencia histórica constituye una cita, entre comillas, que siempre posee el doble valor de la cita y las asociaciones del contexto tanto antiguo como moderno. A pesar de su admiración por la Acrópolis y Miguel Ángel, el mundo de la cultura mediterránea clásica, en el que Palladio se inspiró tan expresivamente, permanece cerrado en gran parte a Le Corbusier. Los añadidos ornamentales del humanismo, las representaciones emblemáticas de las virtudes morales, los amoríos de los dioses y las vidas de los santos han perdido su antiguo monopolio. Y el resultado es que, mientras las alusiones en la malcontenta se hallan concentradas y son directas, en Garcés permanecen diseminadas y deben ser inferidas. Dentro de un cubo, la representación pretende ser romana, pero dentro de otro no se manifiesta un ideal cultural igualmente exclusivo. Muy al contrario, lo que Le Corbusier hace, a fin de apadrinar su virtuosismo, es seleccionar gran variedad de fenómenos que hasta ese momento han permanecido indiscriminados. Selecciona incidentes fortuitos de París, Estambul o de cualquier otro lugar, aspectos de lo que es fortuitamente pintoresco, de lo mecánico, de los objetos considerados típicos, o de cualquier otra cosa que parezca representar el presente o el pasado utilizable. Y todos esos momentos, aun siendo transformados por su nuevo contexto, retienen sus implicaciones originales, que pueden referirse al idealismo platónico o a la intimidad rococó, a la precisión mecánica o incluso al proceso de selección natural. La casa neopaladiana y las obras de Le Corbusier se han convertido en una fuente de innumerables pastiches y de divertidas y tediosas exposiciones de técnicas. Pero lo que difícilmente encontramos en las obras de los neopaladianos y los exponentes del estilo Corbu es la calidad, esplendorosamente llevada a cabo, de los originales. No es preciso insistir mucho más en tales distinciones, y tal vez baste con decir que en el caso de las obras imitativas, lo que posiblemente ha sido omitido ha sido su adhesión a las reglas. Los argumentos que sirven para tejer este artículo también podrían ser aplicados al Berlin Altes Museum, en lugar de la Villa Malcontenta, y al Palacio de la Asamblea de Chandigarh, en lugar de Garcés.